Hola maestra, buenas tardes. Bueno, frías tardes, dicen. ¿Cómo estás? Bien, maestra, ¿y usted? Muy bien, aquí como que está haciendo frío, ¿no? Sí, aquí mucho. Ya me empezaba la garganta a doler. Y ahorita pues Sí, me puse una Halls, dije, por mientras la Halls. aquí también hace frío. Eso es Ay, pero está más a gusto, ¿no? El frío. sí. Yo digo, más a gusto que en el frío. Sí, Vamos a ver a la ujú, compañerita. sí, eso sí. A ver si no me falla el internet, porque hace rato otra vez dije, ay, no. Ya empezaba, ya empezó el show otra vez. Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días, tardes, noches. De Ya, ya todo, es de la todo. tarde. Y le digo, a ver si no me falla porque la otra semana sí ya. Y todas me dicen, y va enojada, maestra. No, ya quítate. No le estoy ya, no, ya. Ay, no, bien estresada, yo teniendo mi tema y todo, y pues no, dije, no, no, no. Bien estresada aquí. Ya después me fui a mi casa, me fui a otra escuela y pues ya, un poquito más relajada. Dije, ya, relájate. Ok, entonces, bueno, Maestra, ¿quiere que comparta yo la publicación, la presentación o usted? ¿Cómo sí, usted? te dejo, déjame nomás te permito. Ah, ok. No, sí, porque lo tuyo es muy poquito, entonces creo que sí vamos a ver mi temática. Bueno, esperemos, ¿verdad? No va a ser que otra vez me saque y me meta y me saque. No, no, aparece reggaetón internet, ¿verdad? Sácame, métela. No, 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 qué bárbaro. ¿Cómo sigue Marisol? Pues bien, quedó con secuelas, pero bien, no sé qué Ay, le digo. Dios mío. Eh, Dile que se tome jugos de betabel con zanahoria. sí, creo que sí se está cuidando Mucho mucho. apio también. Ujú. Pues sí, Sí que para luego que se limpie. Sí, para que se le limpie la. ajá, de respirar parece como que siempre estuviera asustada. Yo siempre ando así. Y Es no que me tengo, da. lo que pasa es que tengo sinusitis y ahorita en frío como que me ahogo, le digo al director, me siento que me dice, ¿tiene gripa? Le digo, no, la sinusitis me está ahogando, le digo. Pero pues no me puedo operar ahorita porque te hacen un examen horrible. Y digo, ay, no, mejor me espero. Y luego me piden un mes de reposo. Dije, no, pues yo creo que en el país de Peter Pan, ¿verdad? Un mes de descanso. Muy bien, compañera, cuando guste comenzar. ¿Ya comienza maestra o me espero a que lleguen las demás? Ya comienza. No, comienzan, por favor. Ok, muy bien. Voy a hablar de las lenguas italocélticas. Mi nombre es pues Delgadillo Manso Jocelyn Fernanda. Estamos en la clase de lingüística con la maestra Mendoza Rodríguez Ana Lilia en Ciencias de la Educación, segundo cuatrimestre. Ahí Bueno, antes de hablar, hay una observación ahí, querida. ¿dónde maestra? Estimada alumna, mi apellido es Rodríguez Mendoza. Ah, yo siempre la pongo así de Rodríguez Mendoza. No, las tareas, Mendoza Rodríguez. no te preocupes, está bien, no importa. Ah, Mientras no bueno, me pongan otro apellido que no es. está bien. Ok. Ok. Dice Cari, ay, la maestra. Pues es que me ponen otros apellidos. Mismo. Adelante, adelante.
Bueno, antes de hablar de las lenguas italoceltas, es necesario saber de dónde provienen. Y provienen de las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas son una familia de idiomas relacionados que hoy en día se hablan en América Latina, en América, Europa y Asia Occidental y Meridional. Al igual que idiomas como el español, el francés, el portugués y el italiano, descienden todas del latín. Las lenguas indoeuropeas provienen de un idioma conocido como protoindoeuropeo, que ya no se habla. El idioma protoindoeuropeo, como ya no lo había dicho la maestra, es una lengua madre, es una lengua extinta que se supone es el origen de todos los idiomas indoeuropeos y que han sido reconstruidos mediante el método comparativo. Bueno, aquí les puse una imagen para que vieran las ramas en las que se está, que es el eslavo, el germánico, el itálico, el báltico, el helénico, el armenio, el nírico, el céltico, el tocario, el anatolio, el indo-iranio. Quise ponerles un video de lo que son las lenguas indoeuropeas para que comprendan un poquito mejor. Hola, bueno, en esta sección vamos a profundizar en el concepto del indoeuropeo, ¿no? Un concepto bastante importante a la hora de justificar el origen de las distintas lenguas en Europa. Para empezar, no sé si alguna vez os habéis percatado de lo siguiente. Mirad, las distintas lenguas que conocemos hoy en día suelen tener el mismo lexema. Si os dais cuenta, tanto en sánscrito, griego, latín, anglosajón o ruso, comparten una serie de características pues, que son similares en todas estas palabras. Lo mismo ocurre con las lenguas modernas. Aquí tenemos un ejemplo con el español, el francés, el rumano, el portugués o el italiano. Pues bien, todas estas semejanzas que aparecen en los distintos idiomas y cuyas palabras comparten estas características se debe al estudio sobre el indoeuropeo. El indoeuropeo no fueron unos pueblos, unos habitantes que se situaron en la estepa siberiana y que por necesidades de salud y de alimentación tuvieron que emigrar a las distintas zonas europeas. Tanto es el caso que empezaron a ocupar distintos territorios y al mismo tiempo compartir su cultura lingüística y social. Dicho se llevó a cabo muy lentamente y gracias al estudio de Bob y Schlegel descubrieron que la evolución y la expansión de este pueblo se inició en el año 2600 a.C. En este momento los hititas salen hacia Asia Menor. En el año 2500 a.C. los indoeuropeos ocupaban la región situada entre el Danubio y el Caspio. Y aquí fue donde se empezaron a dividir los distintos pueblos, por ejemplo, los eslavos, creyéndose que se quedaron ahí, y los germanos, pues que continuaron avanzando por los territorios de Europa. Posteriormente, en el año 2000 a.C., tanto los jonios y los eolios ocupan Grecia. Posteriormente, en el año 1500 a.C., los aqueos invaden Grecia, y en el 1200 los dorios llegan al Peloponeso, y también llegan a Italia los primeros pueblos itálicos. Ya en el año 1000 a.C. fueron los celtas que desde la Germania van llegando a la península ibérica. Esto lo podemos ver de un modo más gráfico en el siguiente mapa. Si os dais cuenta, pues ese núcleo, ese punto rojo sería el origen del indoeuropeo, originariamente proto-indoeuropeo debido a la lengua y a la cultura que hablaban, y pues fueron emigrando a las distintas zonas de Europa, influyendo en todas ellas las distintas lenguas. Así pues, según la zona donde se iban asentando, obtenemos las distintas lenguas derivadas actualmente del indoeuropeo. Tenemos en distintos colores pues, el eslavo, el germánico, itálico, báltico, helénico y armenio, ilírico, céltico, lenguas ya distinguidas como el tocario y el anatolio, y finalmente el indoaranio. Pues bien, todas estas lenguas proceden de un mismo tronco, repito, llamado indoeuropeo. En concreto, el Imperio Romano tuvo una expansión bastante
significativa a partir del año 3 a.C., en el que ya tienen conquistado dicho territorio, es decir, la península itálica. Desde el siglo III hasta el siglo I a.C. hacen lo propio con Hispania, la Galia, norte de África y los reinos helenísticos. Para ya el siglo I a.C. toman dominio completo del Mediterráneo, y entre los siglos I y II después de Cristo, coincidiendo también con el auge del latín, pues coincide el auge del imperio. En definitiva, toda esta expansión tuvo una consecuencia en todos aquellos territorios que ocuparon en Europa. Si os dais cuenta, pues la consecuencia de su asentamiento fue el desarrollo de las distintas lenguas en Europa. Aquí lo podéis ver en este mapa. En consecuencia, llamamos a las lenguas que derivan del latín lenguas románicas y que derivan, como hemos dicho anteriormente, del latín hablado, que son el gallego, el portugués y el italiano, el catalán, francés y rumano y, como no, el español. Bueno, espero que en esto... Bueno, las lenguas italoceltas son una familia lingüística que incluyen a las lenguas itálicas y a las lenguas celtas, sobre la base de las características compartidas entre estas dos ramas y ninguna otra. Además que existe un importante número de cognados, que si no saben qué son los cognados, son términos que tienen un mismo origen etimológico, pero una misma evolución semántica y fonética. Estas van derivadas directamente del protoindoeuropeo y son únicas entre estas lenguas. Existen varias controversias sobre las causas de estas similitudes, por lo que se consideran innovaciones, que fueron probablemente desarrolladas después de la ruptura del protoindoeuropeo. También es posible que algunas de estas no sean innovaciones, sino características originales del idioma protoindoeuropeo que han ido desapareciendo. Su distribución geográfica. En la actualidad radican en Europa celta, Europa latina, América Latina, África, Norteamérica, países como Europa celta, Francia, España, Italia, Portugal, Andorra, San Marino, Ciudad del Vaticano, Moldavia, Rumania y Mónaco. Vamos a hablar sobre las lenguas itálicas. Son un grupo de lenguas indoeuropeas que incluyen al latín junto con sus descendientes, las lenguas romances y a un cierto número de lenguas extintas habladas durante la antigüedad en la península itálica, como el osco, el umbro y el falisco, entre otras. Las lenguas itálicas incluyen dos grandes grupos, las lenguas latino-faliscas y las lenguas osco-umbras o sabélicas. Estos dos grupos se han definido por la presencia en ciertas isoglosas. Las isoglosas son una línea imaginaria que separa a dos áreas geográficas que se distinguen por rasgos dialectales, fonológicos, léxicos, etc. Un poquito de historia sobre los pueblos itálicos. Probablemente se trasladaron hacia la península itálica antes de Cristo, llegando gradualmente a las regiones del sur. Aunque no se puede establecer con certeza una ecuación entre una evidencia arqueológica y una lingüística, son las inscripciones que fueron realizadas más o menos después de la introducción de los alfabetos en la península alrededor de 700 antes de Cristo en adelante. Al comienzo de la Edad de Hierro, alrededor del 700 a.C., los colonos griegos jónicos de Eubea establecieron colonias a lo largo de la costa del sur de Italia. Ellos trajeron consigo el alfabeto que habían aprendido de los fenicios, especialmente los que ahora llamamos alfabeto griego occidental. Esta invención se extendió tan rápido por toda la península a través de barreras lingüísticas y barreras políticas. Las adaptaciones locales, principalmente cambios menores en la forma de las letras y la eliminación o adición de algunas letras, fueron las que produjeron varios alfabetos en itálico antiguo. Las inscripciones muestran que hacia el 700 a.C. se hablaban muchas lenguas en la región, incluidos miembros de varias ramas del indoeuropeo, y varias lenguas no indoeuropeas. El más importante de estos últimos
fue el etrusco. Fue atestiguado por la evidencia de más de 10.000 inscripciones y algunos textos breves. Actualmente el término lenguas itálicas se usa para referirse a un conjunto de lenguas indoeuropeas que comparten un cierto número de rasgos comunes y léxico único derivado del protoindoeuropeo. Los lingüistas generalmente han concluido que algunas lenguas indoeuropeas de la península italiana, que no eran identificables como pertenecientes a otras familias del indoeuropeo, como el griego celta, el griego o el celta, pertenecían a una sola familia. Aquí les puse una imagen del alfabeto itálico, que si lo vemos realmente no está tan salido de la realidad a lo que estamos acostumbrados a escribir. Por ejemplo, la A, o sea, estas dos primeras no se distingue pero la tercera sí es como una A volteada y hasta tiene ahí un triangulito. La B es al revés, pero un poquito más alargada. La E, pues nada más la mayoría de las letras están un poquito al revés, pero se identifican un poquito más. Vamos a hablar de su fonología. Bueno, pues estas lenguas comparten isoglosas y cambios fonéticos comparadas al protoindoeuropeo. Esto se habla de la evolución de las oclusivas labiales. Aquí nos muestra en cómo la P, la B y la BH hicieron un cambio a la F. La B pues se quedó en la B y la BH también cambió a la F. La evolución de las oclusivas alveolares es la T, pues igual en la T, la D se convirtió igual en la D. Aquí cambia en la evolución de las oclusivas aspiradas en inicio de la palabra, es la BH que se convierte a la F y la DH se convierte a la F. Entonces eso como que cambia un poquito y la evolución de las velares, la K igual a la K, la G a la G y la GH a la X o a la F. Ahora las lenguas celtas. Las lenguas celtas o célticas es el nombre que por él se conoce a un grupo de idiomas que pertenecen a la familia indoeuropea. Estas radican en el bretón, Francia, el córnico, el gaélico escocés, el galés, el manés. Estas radican en Reino Unido, el irlandés en Irlanda y Reino Unido. Y algunas otras lenguas muertas que en algún tiempo hablaron los celtas en Europa Central. Su historia. Las lenguas celtas se derivan de un conjunto de dialectos del protoindoeuropeo. Es un idioma que cronológicamente ocupaba una posición intermedia dentro de la familia indoeuropea. Algunos de sus hablantes eran pueblos celtas, una serie de tribus y clanes de la Europa central y occidental que compartían características culturales, creencias religiosas, sistemas de producción, pero sobre todo su lengua en común. A partir de los siglos II y III a.C., algunos de los autores clásicos ofrecen datos concretos sobre la historia de los pueblos celtas. Los romanos usaron el término gali para referirse a varios pueblos celtas, entre los cuales estarían los galos, los gálatas o regiones como la Galia. Los pueblos celtas se extendieron entre los siglos VIII y V a.C., después de su núcleo original centroeuropeo hacia las regiones ocupando el norte y el centro de Francia, que es la Galia, el valle del Po en el norte de Italia, la península ibérica, así como la mayor parte de las islas británicas. Su distribución geográfica. En la actualidad, en la antigüedad, su práctica se llevaba en Europa oriental y en la actualidad en la Europa celta. Los pueblos celtas ocupaban un vasto territorio que se extendía del extremo occidental de la península ibérica hasta la península de Anatolia en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Sus lenguas eran también las más habladas de Europa occidental. Sin embargo, con el paso de los milenios se fueron reduciendo tanto en territorio que ocupaban como las personas que hablaban sus lenguas.
Es como si los pueblos celtas se hubieran retirado después de dejar su huella lingüística y su cultura. Aquí está el alfabeto celta, que es muy diferente al alfabeto itálico, porque en el otro se podía distinguir un poquito más cómo eran las letras a las que utilizamos en la actualidad, y en este no es tanto, o sea, la A es muy diferente a la cruz que hacen, la B pues nada que ver con la T, entonces sí, no son tan parecidos, pero pues tuvieron muchas cosas en común. Aquí les puse para que escucháramos las lenguas, cómo se escuchaban, su fonología un poquito. Les voy a adelantar porque así es un poco largo el video. Aquí está, maestra, aunque no es mi tema, aquí está es el tema. Ese es mi tema. Ese es el mío. Las lenguas celtas así se escuchaban. Satir esio en Messi, esti cadean todos, Brigito vetueti, Budatova raga esti, Indiarai keni esti en Messi, Anathar hai. Y las indoeuropeas, ¿cómo se escuchaban? Kiket suchnus making your time, so Keltam tom nakam everquit, or Gasbo de Wom Wellano, so Lakis de Wom Wellano, se sole de Wom Igeto, Jeluski Moy tel Wellone, de vos Wellonos, Punta de vos Egwet, Queen Welsi, Well me sunu, Toad estu of Matlo. Entonces, from frumis en situaciones ya bajos de son bordes. Listo, las otras son de otros, pero no es de nuestro tema. Bueno. Bueno, compártelo, ¿verdad, chicas? Las que faltan, compártelo. Sí, lo voy a compartir. Gracias. Desde un punto lingüístico, las lenguas italoceltas son uno de los grupos más conservacionistas del protoindoeuropeo. Las lenguas italoceltas fueron la tercera rama en separarse del protoindoeuropeo después de las lenguas extintas, las anatolias, las lenguas tocarias, que fueron aún más conservacionistas. La interpretación tradicional de los datos es que estos grupos son dos subgrupos de la familia de lenguas indoeuropeas, que están generalmente más relacionadas entre sí que con las otras lenguas indoeuropeas. Esto podría implicar que descienden de un ancestro común, un proto-italo-celta, que pueden reconstruirse mediante el método comparativo. Aquellos eruditas que creen que el proto-italo-celta fue una lengua histórica identificable que se habló en el tercer o segundo milenio antes de Cristo en algún lugar del sur de Europa, o incluso que los pueblos itálicos y sus descendientes son simplemente pueblos celtas que se asentaron temprano en la península itálica, pero que se separaron debido a que los etruscos los separaron de otros celtas. Aquí les puse una comparación léxica de lo que son los protoindoeuropeos, las lenguas itálicas y las lenguas celtas. Por ejemplo, el protoindoeuropeo, la primera palabra es ave. En protoindoeuropeo era ovis, ovios. En protoitálico, avis. En latín, avis. En las lenguas celtas, el protocelta, avietos. En el galés, wiat. Y en irlandés, o aoit. O sea, no se escuchan tan diferentes, pero sí cambian un poquito en la escritura. Y en las celtas cambian un poquito en cómo se escucha. También otro ejemplo es el árbol. En protoindoeuropeo así era herd, en protoitálico ardos, en latín arbor, se parece un poquito ya al español, árbol, protocelta ardvos, en galés ard, y igual en irlandés es ard.
Entonces aquí sí se parecen un poquito, pero Ujú. cambian. Les puse aquí para un videíto de cómo se escucha el celta y Ujú. la lengua itálica, para que está en inglés el significado, pero yo creo que sí lo van a entender, no es tan complicado. Ah, yo pensé que en ruso, dije, entonces sí. Ah, no. En el medio está, Italic. Oino, Duao, son los días de Tris, los meses del año. Quetuores, Quenque, Suex, Sextam, Sextam. Octu, Noen, No, Decam, Oinos, Duo, Tres, Quetuor, Quenque, Sex, Septem, Octo, Noem, bueno, Decem, ¿de qué? Ni, Ego, Tu, Tú, Es, Is, Sneeze, no. Nos, Suis, Suis, Vos, Yoi, Se, Sindos, Sosin, Heke, Hemo, Sindode, Istos, Sondo, Umen, Heke, Anda, Ke, Idei, Ques, Quis, Quoi, Quip, Pip, Voi, Kut, Quando, Quano, Udei, Ne, Nis, Ne, Ot, Bueno, para no alargarnos, esos son algunos de cómo se escuchaban, quizá en inglés la palabra, pero, o sea, sí son muy, muy similares. Ujú. Lios, Bueno, aquí están mis bibliografías y de actividad. Yo puse ver la Torre de Babel y hacer un comentario de lo que más te gustó. Porque, bueno, como ya nos lo había explicado la maestra de la Torre de Ujú. Babel, era de que eran dos, pues eran dos lenguas al inicio y cómo se, ajá, y cómo se fueron cambiando, cada una, pues en su propio desarrollo, cada una pues tomó sus mismos lenguas, ¿no? Ándale, buena tarea en la Torre de Babel, chicas. Dice Ita, Para que se acuesten en la noche, se pongan a ver una película. ¿pero está larga o está chiquita? Porque hay documentales chiquitos Pues de pueden ver un 5 documental para minutos. que sepan más o menos, ajá. De 10 minutos. Yo he visto unos de 10, de 15, están muy buenos. Hay uno de National Geographic que dura 20 minutos, está buenísimo. Entonces yo me lo puse hace tiempo y bien a gusto. Mira. Ok, chicas, tomen nota porque ya vamos a empezar. ¿Ya terminaste, verdad, Fernanda? ¿O? Sí, bueno, y como conclusión, pues quizá todos decimos, ay, qué aburrido las lenguas, Ujú. pero realmente si queremos saber de las lenguas de historia, es necesario saber desde dónde y cómo se crearon. Entonces, para mí se me hizo bien interesante. ¿Qué Y dijiste, Fernanda? ya que ni sabemos. Ajá. No sabemos de dónde hablamos, pero, por ejemplo, ese de la Torre de Babel, a mí se me hizo muy interesante, siempre. Se me ha hecho muy interesante porque, Sí. pues, viene la historia, y yo lo que les decía, muchos dicen en National Geographic que es el protoindoeuropeo. De hecho, ese video está muy bueno, pueden buscarlo. Y otros dicen que no, que era otra lengua, que viene siendo es la sánscrito en realidad. La sánscrito es la primera, después es el protoindoeuropeo, que es cuando ya más gente lo empieza a hablar, etcétera. Pero el sánscrito es como que de los nómadas a las primeras palabras que dicen. Y el otro ya es, ahora sí, donde hay una tablilla de escritura, te lo vamos a ver con los hititas, donde hay algo que sí quedó rasgos, como los sumerios, también está muy interesante la Sumeria. Y la Anatolia es Turquía, la de Turquía, que se la comió el turco. Entonces yo cuando vi eso dije, ay, a mí me llama la atención ver la Torre de Babel, de qué se trata. Y bueno, respecto a estas lenguas, por ejemplo, las protoindoeuropeas tienen muy poco que salieron a la luz para darlas a conocer a nosotros, sobre todo para la lingüística, ¿no? Que era como vimos, pues los investigadores se dedicaron a ello, los antropólogos y demás. Y leí en una revista, me gusta mucho leer revistas científicas, se llama, no sé si la han leído, la revista Año Cero, se llama Año Cero, una revista que venden en los puestos de periódicos. Y esa venía, creo que fue en el 2005 o 2006, donde encontraron tablillas de Sumeria, que dicen que es la proto-indoeuropea. Ahora sí la mera mera. Pero pues bueno,
Ahorita vamos a ver la hitita, para que vean de qué se trata la hitita, que es de las más viejitas. Muchas gracias, Fernanda. Un aplauso a la compañera. ¡Bravo! Está Ay, muy gracias. interesante, muy bien. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan algo más diferente ay, sí, el español. O sea, ¿qué está pasando con el español? ¿Qué sucedió? Y por qué dices, es que la italiana. A ver, ¿qué hay detrás de la italiana? Vamos viendo a ver qué pasa. Pues vamos a comenzar, chicas, porque esta sí está un poquito más larga. Bueno, yo busqué de varias investigaciones porque en realidad muchos alumnos dicen, es que es muy poquita. No, hay varias. Hay varias investigaciones. Déjenme ver si les puedo poner el video, ya lo tengo listo en YouTube. Déjenme ver si me deja. En YouTube, Short Song, déjenme pongo en video. Optimizar para videoclip. Ay, quedan 10 minutos, justamente a tiempo para ver si me lo dejan. ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla, chicas? Sí, maestra. Sí. Miren, estos son los videos que vienen siendo sobre los hititas. El imperitita, el imperitita. Este de 40 minutos habla acerca de lo de la Biblia que nos dice la compañera, que también está muy interesante. Pero yo les voy a poner este que es de 5 minutos. Vamos a ver si me lo deja reproducir. Bueno, primero va a reproducir la cerveza. Oh, maestra, promocionando la cerveza. Déjame ver porque pues el internet sigue con sus mañas. ¿Sí se escucha, chicas? ¿Sí? Maestra. Sí, se escucha muy bien, maestra. Muy Registrando bien. los códigos en Tecate. No, ya, Tecate, tranquila, a mí ni me gusta Tecate. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata para que. A ver si me deja reproducirlo. Fueron enterrados por A las ver. arenas del Es que yo lo estaba viendo, dije, si es el que les pongo o no es el que les pongo. Es que se brincó al otro. Ay, es que pues desde ese rato me empezó a fallar el internet otra vez. Déjenme ver. Ustedes tranquilas, mientras tomen un vaso de agua, en lo que sale. En el centro de Ándale, ya empezó a fallar otra vez. la península de Anatolia va a surgir un importante reino cuyo papel en la historia de la antigüedad será crucial. El Imperio Hitita. Las primeras informaciones referentes al lugar se fechan en el siglo XVII a.C., cuando el príncipe Anita de Kushara se impone sobre la ciudad de Hattusa, su rival. Será el rey Hattusil I quien inicie el periodo de esplendor hitita. En primer lugar, recupera la capital, Hattusa, poniendo en marcha una serie de campañas encaminadas a dotar al reino de unas fronteras estables. Con este fin llega a Arzawa, Alalá y Jajón por el sur, mientras que por el norte se extiende a costa de los pueblos Gasga. La unificación no solo está vinculada a las gestas militares, sino que irá acompañada de una intensa actividad diplomática que incluye matrimonios dinásticos. El sucesor de Hattusil, su hijo Mursil, continúa con la política expansionista, consolidando su dominio sobre las ciudades de Alepo, Yamhat y Carquemish. Incluso realizó una contundente campaña contra Babilonia, campaña con la que puso fin a la dinastía de Hammurabi. A la muerte de Mursil se inicia un periodo de crisis debido a diferentes conflictos palaciegos y al auge del imperio de Mitanni en el exterior. La restauración del imperio parece obra de Tudhaliya I,
aunque el territorio se ve menguado considerablemente. Suppiluliuma será el promotor de un nuevo imperio. En un principio orientó sus campañas a la recuperación de la autoridad de Anatolia. Aunque no consiguió someter a los Gasga, sí alcanzó un importante éxito en Kizuwatna, lo que le abría las puertas del Mediterráneo y Mesopotamia. De esta manera, Mitanni y Egipto se convierten en sus próximos rivales. La zona de Siria caerá bajo la influencia hitita, imponiendo su hegemonía sobre Amurru y Ugarit. El imperio de Mitanni es tomado en su mayor parte. La muerte del rey provocará la sublevación de diferentes territorios, aunque el imperio se consolidó definitivamente. Alrededor de las fronteras donde los reyes hititas mantienen su poder, se establecen una serie de zonas de influencia, como Arzawa, Carquisa o Jayasa, que hacen aún más poderosos a los monarcas, recibiendo considerables tributos de estos territorios. Muwatalli se enfrentará a comienzos del siglo XIII a.C. con la política expansionista de Anat-Ninari de Asiria en la zona de Hanigalbat, al tiempo que los faraones de Egipto intentan afianzar su influencia en Siria. Dentro de este contexto se producirá la famosa batalla de Kadesh, en la que Muwatalli se enfrentará con Ramsés II. A pesar de la victoria egipcia, el hitita mantuvo sus zonas de influencia en la región siria. Pero la invasión de los llamados pueblos del mar en el año 1200 a.C. acabará con el imperio hitita, que enmudeció para siempre. Les pongo pausa antes de que me ponga un comercial de cerveza otra vez. Ok, bueno, este es uno de los videos. Yo les quería poner este del imperio, déjense los voy acomodando. Ahorita les voy explicando de qué se trata esta temática. Déjame, lo voy acomodando. Momento. Bueno, como pudieron ver, chicas, habla acerca de un pueblo muy antiguo que tuvo una expansión territorial demasiado gigante para aquellas épocas en la que ya existían los romanos, pero sobre todo en la que ya estaban los egipcios en su máximo esplendor junto con los Babilonia, ¿verdad? Que nos decía que en Babilonia y Mesopotamia ellos acabaron con esas civilizaciones. Ahorita les pongo el video. De todos nos quedan 3 minutos. Les decía, chicas, pues es un tema que a mí me gusta mucho hablar de historia, pero me gusta mucho hablar acerca de esas temáticas porque habla acerca de la evolución del ser humano. Si ustedes ven estas tablillas, forma parte también de la conquista de Sumeria. O sea, tienen similitud, lo que les decía que en aquel tiempo Esto es un alineador de Smile Direct Club. Canejo, ya me está Así es como reproduciendo el Smile video. Direct Club endereza tus dientes de forma confiable y suave. A ver, permítame, ya me está poniendo aquí pausa, aquí el video, que dice, nada más ya está en el video, No, ahorita tranquilas, niñas. Es que el internet me saca, luego me regresa a YouTube, luego me está metiendo a la presentación y luego me saca a YouTube. Entonces déjenme pongo pausa, creo que ya quedó la pausa. Veamos que carga. Ok, les decía, pues yo leí esto hace algunos años antes de estudiar la licenciatura. Me gusta mucho eso de la revista Año Cero y ahí vienen investigaciones muy importantes y en ella hablaba acerca de Sumeria y de los hititas, que los hititas acabaron a los sumerias, acabaron a Mesopotamia y acabaron a Babilonia. Yo decía, bueno, pues ¿quiénes eran los hititas, verdad? Hasta cuando vi en lingüística acerca de ellos dije, es el de la revista. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Es la lengua muerta hablada en la antigüedad por los hititas que hoy se llama Turquía. O sea, fue reduciéndose la expansión territorial, como vimos que se impusieron a invadir hasta lo que llegó a Anatolia, que es Turquía. La lengua se habló aproximadamente entre 1600 a.C. y 1100 a.C. Es de las primeras lenguas del ser humano consideradas como, ahora sí, una lengua, no un dialecto, no una, ¿cómo puedo decir? Pues tipo lengua, ¿no? No, o sea, ni siquiera llegaba a ser lengua. Ellos ya es una lengua, establecieron un sistema matemático, establecieron un sistema de escritura, hicieron lo que están exponiendo ahorita, chicas, la fonología, la fonética, fueron reestructurando todas estas cuestiones. Por eso nos dice aquí
el hitita es la lengua más antigua de la lengua indoeuropea conocida. Es la más antigua que han encontrado. Yo decía era la sumeria, pero cuando vi lo de la revista que decía, no, es que hay otra más antigua que se llama hitita, y decía, ¿cómo? No sé si alguno de ustedes ha leído la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Alguien la ha escuchado en misa o alguien que ha leído la Biblia? Por aquí, chicas. ¿Quién va a misa? A ver, ¿quién va a misa? No, Cari, ¿no vas a misa? Ajá, dice Cari, no. ¿Ita, tú vas a misa? No mucho, pero sí he leído la ¿Te has Biblia. leído la Biblia? ¿Sí te has fijado que en la Biblia habla acerca de los hititas? De cuando Abraham, Moisés. Sí, sí, pues, bueno, no sabía que ellos eran los hititas, pero sí, pues, o sea, Moisés, Abraham, pues todavía es mucho Ajá. más antiguo. Sí, ajá, gracias. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de ello, porque decir, la vais a hacer, no me lo saqué